Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Yo tengo la seguridad de que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. ¿Cuántos tienen esa seguridad, hermanos? Y vamos a abrir la Biblia en la primera carta que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Corintio, en el primer capítulo. Primera a los Corintios, capítulo 1. Cuando ya la hayan encontrado, digan un fuerte amén. Y les voy a sugerir que la mantengan abierta, porque vamos a estar considerando varios pasajes para descubrir en ellos lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. ¿Ya lo encontraron, hermanos? No tuve el privilegio, ni ninguno de los que estamos aquí, de conocer al apóstol Pablo, pero podemos deducir mucho de su personalidad por la manera en que se expresa, por la manera en que escribe. Y cuando yo leo sus escritos que él hace a las iglesias o a sus hijos espirituales que quedan registrados dentro de la Biblia, me doy cuenta que se trata de un hombre con mucha sabiduría para decir las cosas, porque trataba asuntos muy fuertes, necesarios de tratarse, pero con mucha sabiduría que a veces a nosotros nos falta. Nosotros cuando queremos atacar un problema fuerte, bueno, algunos nos jactamos, es que yo llamo las cosas por su nombre y terminamos dejándolas peor que como estaban, ¿verdad? Pero cuando vemos el ejemplo del apóstol Pablo, estamos frente a alguien que efectivamente llama las cosas por su nombre, pero con una sabiduría que viene del cielo, hermanos. Mire, lea conmigo a partir del versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera, miren lo que les dice, que nada les falta en ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con mucho tacto y sabiduría el apóstol comienza a halagar o elogiar a la iglesia de los Corintios. Quienes han leído la carta se van a dar cuenta que en los posteriores capítulos se dedica ya no tanto a halagarlos, sino a azotarlos, pero con mucha sabiduría de parte de Dios. Primero les aplica la anestesia y ya después va la vacuna, ¿verdad? Y una buena vacuna. Aquí hay doctores, hay dentistas. Yo en ocasiones, una de las cosas que más me pone nervioso es ir al dentista, lo confieso. Dije nervioso, no me da miedo, hermano. Sus herramientas llaman bastante mi atención y me he dado cuenta que cuando he ido a atenderme con otro doctor, con un doctor que comúnmente iba, me decía siempre que sacaba una jeringa como de 50 centímetros con las que me iba a anestesiar, me decía, antes de meterla, vas a sentir un pequeño jaloncito en el cachete, me decía. Entonces yo ya estaba pensando en el jaloncito en el cachete. Y efectivamente me jalaba el cachete, pero en lo que lo jalaba metía la inyección, hermano. Pero yo estaba pensando en el jalón del cachete y ni cuenta me daba de que la inyección ahí iba. O sea, dije, ya después me quedé pensando cuánta sabiduría. Obvio, a la segunda, a la tercera ya ni le creía lo del jaloncito, él lo seguía aplicando, pero ya no me engañaba, ¿verdad? Me seguía poniendo nervioso. Yo veo a Pablo haciendo algo similar. Primero halaga a la iglesia y les dice, a ustedes son una iglesia tremenda en el espíritu. No les hace falta ningún don. Tienen todos los que se necesitan estar en la iglesia. En otros capítulos dice, aquí hay quien hable lenguas, quien interprete, aquí hay quien sane enfermos, aquí hay quien tiene sabiduría. Todos los dones están entre ustedes. Pero, y les abre un paréntesis tremendo para desde el primer capítulo comenzar a atacar un problema genuino y muy peligroso que estaba enfrentando la iglesia de los Corintios. Ahora lean conmigo el versículo 10. ¿Ya lo encontraron? Bueno, ahí estábamos, ¿verdad? Ya de que les aplicó la anestesia, va al grano y les dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Cefas. Y aún otros, yo soy de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Sucede, hermanos, que algunos hermanos de la iglesia de Corintios le escribieron un documento a Pablo para hacerles preguntas tocante a ciertas situaciones que se daban en sus reuniones, y querían saber cosas sobre cómo se debería de tomar la cena del Señor. Querían saber sobre las repercusiones de la carne sacrificada a los ídolos. Querían saber cuál era el comportamiento que debían de tener las mujeres en la congregación, etcétera. Pero ninguno de los que le escribieron a Pablo le confesó o le habló de esto que era el verdadero problema que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. Es que estaban siendo contenciosos y estaban abriendo la puerta a un espíritu de división. Se les olvidó mencionarlo. Pero había unos hermanos familiares de alguien que se llamaba Cloé, que mandaron otro documento aparte para notificarle a Pablo cuál era la verdadera situación de la iglesia. Por esa razón Pablo escribe esta carta. Ahora, leí hace poquito en un libro sobre un hombre llamado Mark Twain, que en forma de broma decía que había puesto a un perro y a un gato juntos en una jaula como experimento para ver si se podían entender. Después de un breve tiempo en el que contendieron, terminaron entendiéndose bien y compartiendo la jaula sin ningún problema. Cuando hicieron esto, después metió a un pájaro, a un cerdo y un cabrito, y ellos también se llegaron a entender bien después de unas cuantas adaptaciones. Finalmente dicen que puso a un bautista, a un presbiteriano y a un pentecostal, y a la hora ya no quedaba nadie con vida, hermanos. Ya se habían matado todos. Si hay algo difícil en el mundo, es conseguir que los cristianos estemos unidos y en acuerdo. El reino de las tinieblas opera bajo este principio: divide y vencerás. Y Satanás se mueve en medio de la confusión con la naturalidad de una serpiente sobre la tierra. Si hay algo que el diablo teme en la tierra, es precisamente al cuerpo de Cristo, que es quien le venció y le exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Amén. Y por esta precisa razón él y todas sus fuerzas siempre están tratando de sembrar confusión y división dentro de la iglesia del Señor. Como les decía, la iglesia de Corinto tenía problemas más graves que los que ellos eran capaces de discernir a primera vista. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, como el apóstol Pablo, por inspiración, comienza a atacar de lleno el problema, viendo realmente el peligro que se avecinaba si ellos no atendían a estas advertencias que él les hacía tocante a las divisiones que se escuchaba de ellos. Fíjense, según el reporte que estos hermanos le hicieron a Pablo, la iglesia de Corinto era una iglesia con problemas de contiendas y divisiones. La iglesia pentecostal por excelencia, la iglesia a la que no le hacía falta ningún don, la iglesia en la que todos hablaban en lenguas, en la que todos oraban por enfermos, tenían un tremendo problema de que no se podían poner de acuerdo. Ahora, a Pablo le llegaron estas malas noticias. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que las malas noticias corren a una velocidad impresionante, sobre todo las malas noticias del comportamiento de la iglesia. Ojalá así corrieran de rápido las buenas nuevas del evangelio, ¿verdad, hermanos? Pero algún día será. Pero fíjense, según el reporte recibido, había 4 facciones dentro de la iglesia de Corinto. Vamos a dividirnos por grupos, hermanos, para ejemplificarlo. Y estas 2 áreas, vamos a decir, eran la facción de la iglesia de Corinto que decían: nosotros somos de Pablo. ¿De ustedes de quién son, hermanos? A ver, dígalo fuerte, ¿de quién?
Él es su predicador, su apóstol, su papá espiritual, ¿verdad? El que les da cobertura. ¿Quién dije, hermanos? Ok, ahora ustedes son otro grupo, hermanos. Y estos se identifican con Apolos. Digan conmigo, Apolos. Apolos, según el libro de los Hechos, era un predicador elocuente, con grandes dotes intelectuales, con grandes capacidades oratorias que le habían ganado de determinada fama en la región de Corinto. Entonces todos aquellos que se sentían atraídos por la intelectualidad se sentían identificados con Apolos. ¿Ustedes de quién son, hermanos? Ok, y luego había otro grupo de judíos recalcitrantes, convertidos al cristianismo, pero pura sangre. Es decir, ellos no eran gentiles, ellos eran judíos de cepa, ellos eran judíos del linaje, vaya. Entonces ellos se identificaban con el apóstol de los judíos, que era Cefas, o también Pedro. Digan ustedes, Pedro. Y había un grupo más espiritual que decía: nosotros no hacemos caso de hombre, ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro. Nosotros, esta facción dice, somos de Cristo. A ver, digan, ¿de quién son ustedes? De Cristo. Entonces, ¿ustedes de quién son, hermanos? Ya se me confundieron. Ya no saben ni de quién son. ¿De quién dijimos? No el del circo, el predicador de la Biblia, ¿ok? ¿Y ustedes? Cuatro grupos en una sola congregación, tomando sus preferencias según la personalidad y los dones de ciertos predicadores. Este grupo se sentía identificado con Pablo probablemente porque la mayoría eran gentiles, conversos al cristianismo, pero no de un linaje judío. De manera que estas cuatro facciones estaban ocasionando un verdadero problema, un ambiente hostil, y estaban permitiendo que el enemigo, Satanás, estuviera pervirtiendo la obra de Dios en medio de la iglesia. Porque donde inicia la contención, en donde se ponen los ojos en los hombres, aún por más ungidos que estos sean, tarde o temprano surgirá la división, amados hermanos. Y esto es lo que el Espíritu Santo está advirtiendo a la iglesia de Corinto, pero también nos lo está advirtiendo a nosotros. ¿Cuántos me siguen hasta aquí, hermanos? Digan amén. Yo les decía, la iglesia de Corinto es el ejemplo perfecto de una iglesia pentecostal. A ellos no les hacía falta ningún don. Manifestaciones del Espíritu había en cada una de sus reuniones. Sin embargo, había un veneno de división que se estaba infiltrando, que estaba corrompiendo la obra de Dios, y que era necesario desenmascarar, que era necesario confrontar en el amor de Dios, todo por la salud de la iglesia. Hasta aquí alguien dígame amén. Ahora, según Pablo, no tenían falta de ningún don, sin embargo, tenían graves problemas de divisiones. Y en cierta medida, le digo algo, Corinto nos representa a nosotros. Ya no digo la iglesia cristiana del siglo XXI. Hoy solamente quiero hablar a nosotros como congregación, porque el mensaje que Dios me daba y la palabra y la dirección que el Espíritu me daba era para la iglesia Bethesda. Yo no estoy hablando de otra congregación, yo estoy hablando de nosotros, amados hermanos, porque en muchos sentidos nos hemos convertido en algo similar a la iglesia de Corinto. Y en muchos sentidos corremos peligros similares que es necesario, amados hermanos, a la luz de la Escritura, escudriñar y poner bien establecidas nuestras prioridades y nuestros fundamentos para que la iglesia de Cristo avance con la salud que el Espíritu Santo le quiere dar. ¿Cuántos dicen amén? Por esta razón, por esta situación, el apóstol Pablo les hace una petición. Y por extensión el Espíritu Santo nos la hace a nosotros como iglesia. Pablo les dice en el versículo 10, léalo con mucho detenimiento: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, número uno, que se pongan de acuerdo. Yo sé que la Reina Valera 1960 dice que hablen una misma cosa, ¿verdad que sí? Pero la Reina Valera contemporánea solamente cambia las palabras, conserva el sentido, dice que se pongan de acuerdo.
Digan conmigo que se pongan de acuerdo. Y que no haya divisiones entre ustedes, y sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea, hermanos de Pablo, hermanos de Apolos, hermanos de Pedro y hermanos espirituales que dicen que solo siguen a Cristo, tienen que poner atención a estas tres advertencias. Necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos erradicar de entre nosotros toda división y necesitamos tener un mismo sentir y un mismo parecer. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que les dice es: pónganse de acuerdo. El profeta Amós, o el Espíritu Santo a través del profeta Amós, hacía una pregunta muy interesante. ¿Andarán dos juntos? Dice, si no estuvieran de acuerdo. ¿Es esto posible, hermanos? ¿Es esto posible? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es obvia, no. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros analizamos incluso lo que Jesús decía, nos damos cuenta que Él ponía un fuerte énfasis en el caminar de acuerdo. La iglesia de Corinto estaba cada quien pensando diferente los unos de los otros, y evidentemente no estaban caminando ni en la misma dirección ni con la misma intensidad. A esta pregunta yo sugiero que precisamente el yugo desigual, más allá de que lo aplicamos a veces al no asociarnos en relaciones sentimentales con incrédulos, el yugo desigual se da en la ausencia de acuerdo. Cuando hay dos o más personas que no están de acuerdo tocante a una meta que se quiere llegar, tocante a una visión que se tiene, o tocante a una doctrina que se sostiene. Cuando no hay acuerdo, entonces lo que existe es que un yugo desigual, y nadie podrá llegar a ningún lado caminando en yugo desigual, amados hermanos. Tarde o temprano, aquel que tire con más fuerza terminará arrastrando a alguien. Tarde o temprano alguien se cansará. Tarde o temprano alguien decidirá: esta no es la dirección en la que yo voy. Es el principio de una división, la falta de acuerdo. Y yo les decía, la Biblia enfatiza la necesidad de que la iglesia de Cristo esté de acuerdo. ¿Cuántos saben que hay poder en el acuerdo, hermanos? Amén. ¿Se acuerdan de la historia que narra el libro de Génesis en el capítulo 11 sobre la torre de Babel? ¿Se acuerda del problema de estos hombres? Es que quisieron construir, según sus propias palabras, una torre que llegara hasta el cielo por si en algún momento ellos eran esparcidos. Pero dice el libro de Génesis que todos ellos eran de un mismo parecer y hablaban una misma cosa. De manera que esto llamó la atención de Dios, y dice en el concilio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo: tenemos que descender y hacer que esos planes se confundan, porque como piensan una misma cosa y como sean de un mismo parecer, van a poder hacer todo lo que se propongan. Note esto, porque es un principio. Los hombres de Babel fueron confundidos porque sus intenciones eran impías, eran contrarias a las intenciones de Dios. La intención original de Dios era que el ser humano se esparciera y sojuzgara la tierra. Estos decían: nos vamos a juntar y de aquí no nos vamos a mover. Estaban en rebeldía. Sin embargo, habían descubierto algo: el principio de acuerdo. Y según las mismas palabras de Dios, es que cuando alguien se pone de acuerdo con respecto a algo, no hay nada que los pueda detener. Así de poderoso es el acuerdo, hermanos. Pero es imposible que haya acuerdo cuando hay facciones, cuando hay grupos defendiendo a tal o cual ungido, a tal o cual ministerio por encima de otros. Entonces, hermanos, no vamos a llegar a la dirección que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Yo sé que no es una palabra fácil. Temblaba cuando el Señor me la daba, pero sabía que era necesario de predicarse. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia es que no haya divisiones entre ustedes. Diga conmigo: que no haya divisiones. La palabra que se traduce como división se puede traducir también como cisma, rotura, dislocación.
hendidura, cortada, brecha. Todo eso, dice el apóstol Pablo, no debe de estar presente en una congregación. Y cuando en una congregación hay diferentes grupos tirando a diferentes lados, generalmente se dan hendiduras, heridas, brechas y dislocaciones. Al cuerpo de Cristo le estamos haciendo esto cuando nosotros cooperamos con la división, hermanos. La división o fractura comienza cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y de nuestra comisión y los ponemos sobre los hombres y en lo que nosotros consideramos que son nuestros derechos. ¿Se acuerdan del ejemplo de Lucero, aquel ángel que había sido creado para dirigir la adoración en el cielo? Según lo revelado en el Antiguo Testamento, en algún momento quitó los ojos de la majestuosidad de Dios y los puso en sí mismo, y comenzó a ver que él era bello, comenzó a ver que él era poderoso, comenzó a ver que quizá también él pudiera ser objeto de adoración, y dijo: en el monte del Señor, ahí me voy a poner una sillita yo también. O sea, junto al Altísimo pondré mi trono. Por tal razón tuvo que ser que arrojado, porque la división surge cuando un creyente quita los ojos de Dios y comienza a ponerlos en hombres, aunque estos sean ungidos, amados hermanos. Y esto es lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Jesús dejó por sentado un principio espiritual en los evangelios. Él dice en Lucas capítulo 11 versículo 17: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae o no prosperará. Es un principio espiritual. Una casa dividida contra sí misma tarde o temprano termina cayendo. Y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí querramos eso para la iglesia en donde Dios nos ha plantado. Yo quiero creer que cada uno de los que se sienten identificados, arraigados con la visión que Dios ha implantado en el Centro Familiar Cristiano Bethesda, lo que anhelan en su corazón es que se cumplan las promesas, los proyectos y los planes que el cielo tiene para nosotros. Y si este es nuestro deseo, amados hermanos, tenemos que tener la suficiente entereza para darnos cuenta cuando el peligro de la disensión puede originar una división que origine que los fundamentos de una casa se debiliten y esta pueda caer. Yo le digo algo: la división proviene de las tinieblas, no proviene de Dios. Y es fácil identificar el espíritu de división entre nosotros por el lenguaje que habla el espíritu, porque es un espíritu. Y usted lo va a identificar por el lenguaje de la murmuración. Usted lo va a identificar por el lenguaje de la queja. Usted lo va a identificar por el lenguaje de la envidia. Usted lo va a identificar por el lenguaje del chisme. Usted lo va a identificar por el lenguaje de los celos. ¿Cuántos se acuerdan de María, la hermana de Moisés y Aarón? En el capítulo 11, en uno de los capítulos de Números, dice que en determinado momento María y Aarón están platicando y llegan a la conclusión: oye, pero Dios también nos habla a nosotros, no nomás le habla a Moisés. Nosotros también somos profetas. Y van y se plantan delante de Moisés: oye, Moisés, se me hace que tenemos que compartir el púlpito, porque resulta que Dios también nos habla a nosotros. Nosotros también tenemos ministerio. A nosotros también Dios nos usa. Y ustedes saben lo que le pasó a esta mujer. Dios se enojó y consideró su acto como si le hubiera escupido al rostro, porque Dios era quien había puesto, elevado y ungido el ministerio de Moisés. Dios es el que pone y quita ministerios, amados hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? De manera que como castigo María estuvo 7 días fuera del campamento y toda llena de lepra. Pero lo triste en esto, ¿sabe qué es? Que durante esos 7 días el pueblo no pudo moverse, no pudo avanzar. O sea que cuando se levanta una María entre nosotros, estoy hablando figuradamente, es posible que detengamos el avance del pueblo de Dios, amados hermanos. Y es posible también que llevemos sobre nuestras vidas consecuencias negativas.
Y yo no creo que nadie lo quiera, amén. Unos capítulos después, en el mismo libro de Números, bien decía Gustavo Rizo que parece un compendio de todas las rebeliones del pueblo de Dios, el libro de Números. Se levanta un levita llamado Coré, junto con otros compañeros que tenían el privilegio de manipular los utensilios de la casa del Señor. Y se presentan delante de Moisés y le dicen: ¿sabes qué, Moisés? No estamos conformes con nuestro ministerio. Nosotros queremos el sacerdocio. Nosotros también queremos ser sacerdotes. Reclamando el ministerio para sí. Repito, el ministerio no lo da el hombre, el ministerio viene de arriba, amén. Nuevamente el Señor le dice a Moisés: ok, vamos Moisés le dice: este día el Señor ha de demostrar a quién Él ha llamado. Quienes han leído la historia saben que Coré y todos sus acompañantes e incluso su familia tuvieron que ser tragados por la tierra por causa de su rebelión. Pero nuevamente, ¿sabe qué? El pueblo de Dios sufrió las consecuencias. El pueblo de Dios se vio entorpecido en su avance hacia la tierra prometida. Hermanos, con temor de Dios en mi corazón y con todo el amor que me es posible, les voy a decir algo: tengamos cuidado con los autonombramientos y los autollamamientos. Los dones y los ministerios los da Dios. No los toma uno arbitrariamente. No dice uno: es que ahora yo soy profeta, escúchenme a mí. No es que uno dice: ahora yo soy el sumo sacerdote, Dios habla a través de mí. No, Dios al que llama lo unge y lo respalda, y eso queda comprobado delante del pueblo de Dios. Y tengamos cuidado con eso, amados hermanos, porque cuando se mueve el espíritu de división y de confusión, se levantan muchos autollamados que dicen: me compro un micrófono, me pongo un traje y empiezo a dar de gritos. No, el ministerio es mucho más que eso, amados hermanos. Uno a veces anhela que lo vean, uno a veces anhela estar enfrente, pero no sabe la responsabilidad que tiene delante de Dios de poder comunicarle sus caminos con fidelidad, sabiendo que si nos cerramos o equivocamos en la dirección que nosotros les damos, llevamos consecuencias negativas de parte de Dios para nuestra vida. No crea que es tan, yo me subo, predico. No crea que es un amor por la plataforma, quiero que me vean. A mí cuando me invita a predicar mi pastor, yo tiemblo, hermanos. ¿Sabe por qué tiemblo? Por usted. Porque usted es pueblo de Dios. Porque usted le pertenece a Dios. Y mi responsabilidad es dirigirle a usted, pueblo de Dios, por los caminos del Señor. Si yo hago más caso de mi imaginación, si yo hago más caso de mis emociones, si yo hago caso de lo que vi en YouTube o leí en un libro, hermanos, si me pongo aquí a decir tontería y media, yo voy a llevar responsabilidad sobre el rumbo que usted lleve. O sea, eso no es tan como decimos, no es enchilame otra, ¿verdad? ¿Por qué lo hace uno? Porque sabe que Dios le ha llamado a hacerlo. Amén. Entonces dice el apóstol: por favor, que no haya divisiones entre ustedes. Puede ser que si se ha prolongado nuestro camino en el desierto hacia la tierra prometida, preguntaba hace un rato Benjamín, ¿por qué será que muchas promesas no las hemos poseído todavía? ¿Por qué será que no hemos entrado a lo que Dios nos ha prometido? Si todavía no hemos llegado a la tierra prometida, hermanos, es muy probablemente porque María y Coré se han estado manifestando. Yo le quiero decir a María y Coré, si andan por ahí sentaditos, que tengan más cuidado con el pueblo de Dios y con la obra de Dios. Lo tercero que el apóstol Pablo le dice a los corintios es que estén perfectamente unidos. Digan: que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El término que se traduce perfectamente unidos es una palabra griega que es un término médico que significa arreglar un hueso roto o dislocado o una herida que sana. Hablar de estar perfectamente unidos es de que las cosas estén en su lugar, en donde deben de estar, con la función que les fue asignada. Porque cuando hay disensión, cuando hay división, ¿sabe quién sufre? El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, amados hermanos. Se entorpece sus funciones y no puede reproducirse como es el diseño original de Dios.
El salmista escribió: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Qué, hermanos? Los hermanos, ¿cómo? Diga conmigo: juntos y en armonía. Dígalo nuevamente: juntos y en armonía. Podemos estar juntos como estamos juntos hoy, pero no en armonía. Cada quien con una cosa diferente en su corazón y en su mente. O podemos estar en armonía, pero no juntos. ¿Se da cuenta? O sea, muchos están en la casa que están de acuerdo con lo que aquí se predica, pero no están juntos con nosotros, no están empujando el carro. Pero muchos de los que estamos juntos no estamos armonizando. Y según lo dicho por el salmista, cuando se juntan estos dos elementos, cuando el pueblo de Dios está junto y en armonía, en el último versículo, Salmo 133 dice: ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor, desde luego. Donde prima la armonía del Espíritu Santo, donde hay un pueblo unánime, de un mismo parecer, en una misma dirección, que piensan una misma cosa, ahí dice la Biblia, ahí envía el Señor su bendición, ahí envía vida eterna, ahí envía unción y todo lo que el pueblo de Dios necesite. Eso es para que nosotros estemos alegres, hermanos, pero también para que consideremos cómo para Dios es importante que nosotros caminemos en unidad. Yo le digo algo, hermanos: podemos disentir en muchas cosas, podemos pensar diferentes sobre puntos de vista de práctica, qué sé yo, de liturgia, pero tocante a Cristo y la doctrina de su persona y de su obra, tenemos que pensar una misma cosa. Hay un punto de diferencia entre tener diferentes perspectivas a ser divisionistas. Cuando usted venga y le hablen murmuración, queja, envidia, chisme, celo, sepa que el espíritu de división está hablando, está queriendo operar, y lo que está queriendo es dañar el avance del pueblo de Dios. Necesitamos entender cuál es la dirección en la que nos lleva el Señor como congregación. Y mientras caminamos necesitamos ponernos de acuerdo. Sí, hermanos, el Señor nos está enviando a evangelizar. Ay, no creo que sea el tiempo de evangelizar. Y allá hay gente que está jalando para un lado y gente que está jalando para otro. Hermano, es tiempo de orar y de congregarnos. No, yo creo que es tiempo de otra cosa. Y nuevamente las diferentes corrientes tomando la dirección que mejor les parece. Necesitamos ponernos de acuerdo. No podemos llegar al punto en que Dios quiere llevarnos, cada quien por su lado, hermanos. No es como que, allá nos vemos, sí, yo me voy por aquí, yo me voy por acá. No, tenemos que irnos en la misma dirección, la dirección de obediencia a la palabra de Dios, sin saltarnos los niveles de autoridad que la misma Escritura avala. Yo le digo algo: las promesas que hemos recibido como congregación se van a recibir o vamos a ver el cumplimiento de ellas cuando se cumplan las condiciones adecuadas colectivamente. Cuando el pueblo de Dios tenga sus ojos en Cristo, en su obra, en su gloria. Cuando el pueblo de Dios no esté viendo solamente al hombre. Cuando el pueblo de Dios no esté catalogando los dones. Cuando el pueblo de Dios no esté disentiendo sin tomar en cuenta la palabra de Dios, entonces se van a juntar las condiciones necesarias para que como pueblo, como congregación, entremos a la tierra prometida que Dios ha diseñado para nosotros. Tierra de bendición, tierra de multiplicación, terrenos vírgenes que Dios ha diseñado para nuestras vidas, hermanos. Pero puede ser que en el camino alguien se dé cuenta que no vamos en la misma dirección. Ya en medio de la discusión, el apóstol Pablo, inspirado desde luego por el Espíritu Santo, utiliza una pregunta fundamental, o tres preguntas fundamentales para cerrar toda discusión. ¿Quién dijimos que eran ustedes, hermanos? Ya bien calladitos los Apolos, ¿verdad? Ya ni sabemos. ¿Y a ustedes quiénes eran, hermanos? ¿Y aquí eran los de? ¿Y acá?
Ok, ya que tenía la atención de estos hermanitos de todas las 4 facciones, Pablo les hace una pregunta. A ver, ustedes que aman tanto a Pablo, ustedes que aman tanto a Apolos, ustedes que aman tanto a Pedro, y ustedes que son tan espirituales que la única dirección la reciben de parte de Cristo, yo les pregunto, ¿acaso está Cristo dividido? ¿O acaso Pablo o Cefas o Apolos murió por ustedes? ¿Alguno de ustedes, le pregunta, fue bautizado en mi nombre? No. O sea, junta todos sus argumentos y le dice, ¿saben en qué están errando? En que sus ojos, su fe y su comportamiento no está fundamentado en Cristo. El fin de toda discusión y división en la iglesia se va a dar cuando los creyentes dejen de poner sus ojos en los hombres y los pongan solamente en Cristo, hermanos. Cuando nosotros busquemos la gloria de Él y no la gloria de un ungido. Cuando nuestro deseo como iglesia sea conocerle a Él y en Él encontrar la verdad, entonces podremos estar listos para caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Repito, podemos estar en desacuerdo en cosas periféricas y triviales, pero no en nuestra definición de la persona y obra de Cristo. Si usted quiere usar velo, use velo. Si usted quiere danzar, dáncele aquí, hermano, hasta que se le gaste el guarache. Cosas periféricas. Si usted quiere usar faldota y mangotas, como quiera, úselo. Podemos disentir en cosas periféricas, pero tocante a la obra y a la persona de Cristo tenemos que pensar todos una misma cosa, si no, no estamos yendo en la misma dirección. La unidad buscada y deseada por la iglesia debe de estar fundamentada en la práctica de la verdad. El apóstol, perdón, este no era apóstol, o a lo mejor apóstol del diablo, Poncio Pilatos, en medio del tribunal de Cristo, o sea, juzgando a la persona de Cristo para condenarle, en algún momento permeado por siglos de filosofía griega y alguno que otro pensador romano, hace una pregunta: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Nadie parecía tener una definición de la verdad, ¿cierto? Cuando hablamos de la verdad, cuando mencionamos la palabra verdad, parece ser un término tan vago hoy en día. Hay gente que dice, es que si funciona para ti es tu verdad. Hay gente que dice, lo que tú veas de Cristo, esa es tu verdad. Pero yo le digo algo, la definición de la verdad sí existe. Jesucristo mismo la dio. Él dijo, yo soy el camino y soy, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cuando hablamos de estar fundamentados en la verdad, es estar fundamentados en una persona, y más que una persona, en el Dios mismo hecho hombre, que dejó su trono de gloria, tomó una forma semejante a los hombres para venir y morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y expiar todos nuestros pecados y resucitar al tercer día y sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros, en tanto que Él viene por nosotros. Esa es la verdad tocante a Cristo. No es negociable, hermanos. No es negociable. Hoy en día está muy en boga el ecumenismo, ¿cierto? Hace poquito el representante de la iglesia católica se juntó en una iglesia pentecostal, y muchos lo están en Italia y muchos lo están celebrando. Mira, nuestros hermanos. No puede haber hermandad espiritual en donde no hay comunión en la verdad. Ese tipo de doctrina, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Lo único que está sentando es el terreno sobre el cual se entronará el anticristo en los tiempos de la gran tribulación. Por cierto, vamos a impartir la materia de escatología en el instituto, si están interesados. Paréntesis, hermana, anuncio, ¿verdad? Por módicos precios en abonos chiquitos. Porque es importante que estemos atentos a estos detalles y no estemos celebrando una unidad superficial que está manchando la obra de Cristo. Pero a veces no necesitamos irnos tan lejos a otras denominaciones o a otros movimientos de fe. A veces, como decía mi Santa Madre, lo que menos uno puede ver
En su casa lo ha de tener. Su mamá no decía eso, hermano. Y luego le ponía el punto final y sin poderlo correr. Yo decía, ¿me lo dirá por mí? Yo me preguntaba como el apóstol, ¿acaso seré yo? A veces en la misma casa se da esto. Vivimos en tiempos peligrosos, donde la comezón de oír es la moda, en donde el predicador que traiga la revelación más fascinante es el que tiene más vistos en YouTube, el que vende más libros. Y poca parte del pueblo de Dios se toma el tiempo suficiente para ver lo que en verdad dice la Escritura. Es que el apóstol tal dijo esto, es que Apolos dijo aquello, es que Cefas dice esto otro, es que Pablo dice aquello. No, yo hablo directamente con Cristo, dicen aquellos hermanos, ¿verdad? Y hay una confusión tremenda. Y el avance del pueblo de Dios detenido. A veces por eso no se cumplen las promesas de Dios, Benjamín. Por eso pónganse de acuerdo. Dejen de estar viendo a Pablo, dejen de estar viendo a Apolos, dejen de estar viendo a Cefas. Ustedes dejen de poner pretextos. Porque ellos decían, como nosotros somos a Cristo, nosotros no necesitamos de ningún hombre que nos dirija. O sea, no, Cristo es la cabeza, pero Él mismo Él mismo organizó los ministerios, ¿de acuerdo? Dejen de estar haciendo esas cosas y vean a aquel que murió en la cruz del Calvario. Interesante, ¿verdad, hermanos? Dios no se mueve en medio de la división. Dios no lo respalda. El deseo de lograr la unidad no puede estar por encima de la verdad. Y cuando no hablamos una misma cosa con respecto a lo que creemos como iglesia, ¿sabe qué pasa? Se introduce la confusión. Esta semana atendí a una persona en la oficina que venía muy perturbada. Estuvo más de una hora hablando y era obvio que estaba perturbado y confundido y traía tantas cosas en su mente y en su espíritu. Es que unos me dicen esto, otros me dicen aquello y otros me dicen que haga esto. Yo creí que me estaba hablando de diferentes lugares a los que él había ido. No, me estaba hablando de diferentes personas de aquí de la congregación con las que había hablado. O sea, la iglesia no está hablando una misma cosa. ¿Y sabe qué estamos generando? Confusión. Estamos dañando al pueblo de Dios. Eso es para tomarse en serio, hermanos. A mí me quebró el corazón. ¿Por dónde empiezo con este hombre? Decía yo. Trae tantas cosas en su cabeza, ya le metieron tantas filosofías, tantas doctrinas, tantas corrientes. No hay cola ni cabeza. ¿Por dónde empezamos? No lo hagamos, no lo tomemos a la ligera. Es la novia de Cristo la que está de por medio. ¿Cómo crees que va a responder el novio si le estamos haciendo daño a su novia? Debemos darnos cuenta que cuando cada quien está hablando y enseñando algo diferente, quien sufre las consecuencias es la novia de Cristo. Un principio vital para la unidad es entender que cada uno tiene un rol que cumplir que es igualmente importante que el de los demás. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? No hay ministerios más importantes que otros. No hay oficios superiores a los demás. No hay dones más grandes que los otros. Todos son dados para la gloria de Dios y la edificación de la gente de Dios. Por eso en el capítulo 12 de esta misma carta el apóstol Pablo utiliza la figura del cuerpo. Mire, vaya conmigo al capítulo 12. ¿Ya lo encontraron? Lea a partir del versículo 14 conmigo. Además, dice Pablo, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo.
Y aun cuando la oreja diga yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. ¿A quién? A Dios, desde luego. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿qué dice? Es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies no los necesito. En realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son ¿qué? Los más necesarios. Y los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad. Y los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Esto no les hace falta a los que nos parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, también todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función en particular. Entender esto, hermanos, tiene que erradicar a María y a Coré de nosotros. ¿Sí? Tiene que erradicar ese deseo de querer sobresalir por encima de los demás. Entender esto es entender lo que Dios me ha dado para hacer en su iglesia y fuera de su iglesia es importante. No es más importante mi labor como predicador que la de ustedes como mujeres o lo de los maestros de niños o aquellos que están grabando para transmitirlo. No es más importante. Cada miembro tiene una función en particular y Dios lo diseñó de esa manera, dice el apóstol, para que no haya divisiones entre ustedes. Ese es el deseo de Dios. Fíjese, leí una parábola que me gustó bastante y se la quiero compartir. Dicen que en cierta ocasión los diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el estómago, se enojaron. ¿Y sabe cuál era su argumento? Se quejaban de que ellos tenían que buscar toda la comida y el estómago era el que se la aventaba toda, hermano. Oye, qué suave, nosotros estamos trabajando y el estómago sé que se lleva la bendición, dicen algunos, ¿verdad? Lo único que hace es devorar el fruto de nuestro trabajo, dice. Así que vamos a ponernos en huelga y vamos a bloquear el ministerio del estómago. ¿Sabe qué decidieron? Decidieron no darle más alimento al estómago. Ya no te vamos a dar de comer. Le pusieron en huelga de hambre. Las manos dejaron de llevar la comida a la boca, los dientes dejaron de masticar y la garganta dejó de tragar, y pensaron que de esta manera iban a obligar al estómago a despabilar y a que aprendiera la lección para que no fuera tan egoísta. Pero conforme pasó el tiempo, ¿sabe qué? Lo único que consiguieron fue debilitar al cuerpo en su totalidad, porque no estaban recibiendo los nutrientes que sin darse cuenta el estómago estaba enviando para que ellos tuvieran la energía suficiente para poder llevar a cabo sus labores. De esta manera entendieron ellos, aprendieron la lección de que ayudarse los unos a los otros en realidad estaban trabajando para su propio bienestar. Qué bonita, ¿verdad, hermanos? Es el diseño de Dios para la iglesia. Y si un ministerio sobresale, el cuerpo de Cristo está sobresaliendo. Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Fíjese, con esto termino. Gracias a Dios, dirán unos. Dios está llamándonos como iglesia a fomentar y permanecer en la unidad perfecta, unidos con el vínculo perfecto del amor por Dios, por su obra, por nuestros hermanos y hermanas. Nos está llamando a rechazar todo espíritu de división, a unirnos hombro con hombro y luchar por alcanzar lo que Él tiene para su iglesia en este tiempo. Pablo le siguió dando a la iglesia de Corinto en la carta. Mire, lea conmigo el capítulo 3. Con esto vamos a terminar. ¿Se acuerdan que empezó halagándolos? ¿Se acuerdan que empezó hablándoles bonito? Wow, estoy asombrado por su espiritualidad, son bien pentecostales. Estoy asombrado por el mover de Dios en medio de ustedes. Bueno, fue lo único bonito que les dijo en toda la carta. 16 capítulos donde se estuvo dando y dando
y dando. Y en el capítulo 3, miren lo que les dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. ¿Por qué causa son gente carnal? Dice: pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán ¿qué? Gente carnal, y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolo, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿O qué es Apolos? Son los servidores, diga conmigo, servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios, quien es quien da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega, que dice, son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, amada iglesia, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea lo que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, este recibirá recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, este sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque quien escapa del fuego. Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en el 17 dice: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cuando yo leía este versículo en ocasiones pasadas, pensaba que se refería al cuerpo físico como la morada del Espíritu Santo. Sí hay otro pasaje en el capítulo 6 en donde se hace esa referencia, pero aquí exclusivamente en el contexto que acabamos de leer, se está refiriendo a la iglesia de Cristo como la morada del Espíritu Santo. O sea, todos nosotros en conjunto como creyentes somos la morada del Espíritu Santo. Y la advertencia es: si alguno destruye a este cuerpo, a este templo, ¿cómo? Introduciendo divisiones, produciendo brechas, produciendo dislocaciones o hendiduras, ahí está la recompensa. Dios lo destruirá a él. Está grueso eso, hermano. A Dios nos libre, Dios nos ayude a tomar en serio su obra, para lo que edifique a su iglesia, no para lo que la destruya, para lo que contribuya a su bendición, no a su maldición. Miren, continúo ya con los últimos versículos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está: él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. Versículo 21: así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Punto y final a la discusión. Dele fuerte el aplauso al Señor, desde luego que sí. O sea, ustedes dejen de echarme porras, dice Pablo. Y ustedes dejen de creerse tan intelectuales. Y ustedes dejen de creerse tan pura sangre. Y ustedes dejen de creerse tan espirituales. Pongan sus ojos en Cristo. Ni Apolos, ni Cefas, ni Pablo somos nada. El que se merece la gloria es Jesucristo. Nuestros ojos deben de estar en Él. Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, Él es el esposo. A Él lo estamos esperando para vivir eternamente adorándole
alabándole, amándole, agradeciéndole su amor y su bondad hacia nosotros. Interesante, ¿verdad, hermanos? Yo cuando leía esta carta encontraba muchos puntos en común con nosotros, decía. O sea, la morada del Espíritu entre nosotros es evidente, la manifestación de los diferentes dones también lo es. Pero tengamos cuidado con eso, que cuando no estamos de acuerdo, estamos dividiendo al cuerpo de Cristo. Y responsabilidad llevamos. Estoy siendo claro, hermanos. Les iba a preguntar como Benjamín, ¿me aman? Pero no quiero que me lo digan de dientes para afuera, hermano. Ya me conformo con que me hayan entendido. Ya me amarán después. No es fácil hablar de estas cosas, pero yo no puedo quedarme en silencio viendo cómo el cuerpo de Cristo sufre. O hay peligros ante los cuales debemos de advertir. Ese es el trabajo de nosotros como predicadores, como maestros de la palabra. Yo sigo creyendo que hay un futuro de bendición para nosotros. Y yo sigo creyendo que Dios nos lleva hacia allá. Pero si se ha prolongado el desierto, hermanos, entre Egipto y Canaán, más de lo pensado, es probablemente porque está saliendo María, porque está saliendo Coré, porque está saliendo lo que tiene que morir en el desierto, para que usted y yo podamos entrar y poseer la tierra de bendición que fluye leche y miel, que sin duda alguna creo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Quien lo crea, póngase de pie dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Les voy a pedir que se tomen de las manos y vamos a cerrar filas. Quiero hacer una oración colectiva. Tres cosas dice el apóstol Pablo, o nos dice el Espíritu Santo: pónganse de acuerdo. Que no haya divisiones entre ustedes. Cierren las brechas, las dislocaciones, las hendiduras. Estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Cada quien respete la individualidad del otro, la personalidad del otro. Aún Dios mismo la respeta. Pero hay algo esencial que no puede ser negociable tocante a la persona y obra del Señor Jesucristo. Cuando algo se mueve de ahí, entonces algo en un espíritu de división se está infiltrando, hermanos. No lo permitamos. No lo permitamos. Cierre un momentito sus ojos. Sea que usted es miembro de esta congregación o es un visitante, igual somos parte del mismo pueblo. Pero yo quiero invocar el favor de Dios como iglesia. ¿Por qué no le ayudas a tu hermano a levantar las manos y como iglesia hacemos una oración? Y le pedimos al Espíritu Santo: dirígenos en la verdad, en tus caminos que son la verdad. Señor, danos sabiduría y entendimiento para saber cuando el espíritu de división está hablando. Hay ocasiones, Señor, yo lo confieso, que he hablado su lenguaje. Me avergüenzo y te pido, Señor, que me ayudes a la próxima ocasión, a la próxima oportunidad que venga a quererme contagiar de esto. Tenga yo un espíritu pronto para discernir, Señor, y para alejarlo de mí, lo que no contribuye para la edificación de tu pueblo. Duele en mi corazón ver gente tan confundida, porque hay un pueblo que no está pensando una misma cosa, que no está hablando una misma cosa, y que en lugar de estar generando creyentes fuertes en la fe, estamos enviando al mundo creyentes confundidos que no saben realmente quién es Cristo ni lo que hizo por ellos, atados que tienen que estar pasando por procesos humanos.
porque alguien le enseñó a dudar del poder que hay en la cruz del Calvario. Me duele y me avergüenza, Señor, haber contribuido a esta confusión, pero creo que estamos muy a tiempo de corregir nuestro rumbo. Creo que estamos muy a tiempo de ponernos de acuerdo, amados hermanos. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Defínete, vas en la misma dirección que Dios ha determinado para esta congregación. Entonces une fuerzas. Entonces multiplica y no dividas. Entonces pon al servicio de la obra de Dios los dones, los ministerios, las capacidades que Dios ha puesto en tu vida. No importa si alguien no lo ve, no importa si alguien no lo aplaude. Dios que te puso en ese lugar, que dijo tú eres este miembro de mi cuerpo, lo ve y lo recompensa. Oh, maravilloso Dios. Maravilloso Señor. Maravilloso Señor. Solo tú puedes producir el milagro del acuerdo entre nosotros. Si dos en la tierra se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, dice el Señor, cualquier cosa que pidas será hecha. Cualquier cosa. El Señor dice, cuando alguien está de acuerdo en un mismo sentir y en un mismo parecer, no hay cosas que se propongan que no puedan lograr. Hay poder en el acuerdo, iglesia. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en ese sentir que estamos aquí para darle gloria a Cristo y no a un hombre. Que estamos aquí para edificar a la iglesia del Señor, no para destruirla, no para dividirla. Pongámonos de acuerdo que cuando un miembro sobresale y es honrado, todo el cuerpo es honrado juntamente con él. Y permitamos que el Espíritu Santo produzca esa obra de colocar cada miembro y cada cuerpo en su lugar perfectamente unidos. Si había algo dislocado, que en este momento el Espíritu Santo lo ponga en el lugar que le corresponde, con la delicadeza que solamente Él tiene. Si había algo desviándose del camino, que en este mismo momento, en ese ambiente de intimidad del Espíritu Santo, sea trayendo ese convencimiento. Sea abriendo nuestros ojos, sea encaminándonos hacia la dirección que Él tiene para nosotros. Alguien sigue creyendo que hay promesas que vamos a poseer. Alguien sigue creyendo que hay una tierra de bendición para nosotros. Alguien quiere creer, sigue creyendo que hemos de multiplicarnos, que hemos de poseer, que hemos de ubicarnos en esas hectáreas, no para presumir, sino para glorificar a Dios. Alguien sigue creyendo que somos una iglesia para la ciudad, que somos un cuerpo que tiene respuestas para las necesidades de este lugar en donde Dios nos ha plantado. Alguien sigue creyendo que lo que tú puedes hacer, sea poco, sea mucho, puesto en las manos de Dios, puede ser de bendición para multitudes. ¿Cuántos lo creen? Digan un fuerte amén.